Bueno, los datos están saliendo con más rapidez por el Reino Unido, ¿verdad? Estamos conociendo un poco más de este virus, cómo se va comportando. Se confirma que es mucho más transmisible que Delta, que era la variante anterior. Es una variante que puede multiplicarse 70 veces más rápido que Delta. Se observa que no parece ser menos grave que la variante anterior, que es Delta, pero esto hay que entender que esto no es blanco y negro, ¿verdad? Esto no es que de entrada Omicron ya es más leve. Tenemos que tener cuidado con eso, porque todavía son datos que están saliendo. Sí se ve que es menos grave, digamos, por el número de personas, que van ingresando al hospital. Hay un aumento de gente que ingresa al hospital. La curva de hospitalizaciones todavía va creciendo, pero todavía no se puede comparar con lo que era Delta, ¿verdad? Que realmente fue una ola gigantesca acá que llevó al pico máximo, ¿verdad? Bueno, al pico de hospitalizaciones, ¿verdad? Porque con Omicron tenemos el pico de infecciones. Llegamos a 120.000 infectados por día acá en el Reino Unido y todavía estamos esperando a ver cómo se comportan las hospitalizaciones. Lo que podemos ver es que sí, el número de fallecidos es todavía bajo. Podemos ver que no hay un aumento enorme en el número de fallecidos. Como dije, se ve que parece ser un poco menos grave que Delta, porque esto parece ser que el virus se multiplica en el cuerpo en la zona de los bronquios, que no lo hace en los pulmones. Por eso parece que no lleva al caso grave inmediatamente, pero se transmite mucho más rápido y eso hace que tenga un número enorme de infectados al mismo tiempo y una parte de ese grupo puede ir a hospitalización. Sí, claro, al haber muchos casos, digamos, por más que sea una variante que manda al hospital a 1 de cada 10, es muy poco, pero al haber tantos, va creciendo y creciendo, y ese es el problema que se da cuando se llenan los sistemas sanitarios. En Reino Unido, ¿cómo están respecto al tema de las internaciones, por ejemplo? ¿Aumentó el número de internaciones? ¿Colapsa el sistema sanitario, doctora, o no? Y hasta ahora están un poco más de 8.000 hospitalizados, ¿verdad? Lo que se tiene es muchos infectados en el área de salud. O sea, mucho personal de salud empieza a infectarse porque se transmite tan rápido, tan fácil. Entonces hay mucha baja en el personal de salud, digamos, y eso empieza a presionar un poco el sistema de salud, ¿verdad? Porque tenemos también un montón de gente que está en la vacunación del refuerzo. La gente colabora, la gente ya está prácticamente la mitad de la población vacunada con la tercera dosis, cosa que es muy importante para hacerle frente, especialmente aquí que hace frío y todo el mundo está en ambientes cerrados. Entonces, en relación al personal de salud, realmente está dividido, está muy presionado porque el gobierno ha puesto un máximo de hasta enero para vacunar a toda la población con la tercera dosis. Entonces tienen mucha presión, ¿verdad? Y encima los hospitalizados que van entrando al hospital. No vemos todavía que el número de hospitalizados se haya estabilizado, digamos, con Omicron. Está en una curva que va subiendo. Así que vamos a ver cómo se comporta. Aparentemente los que no son graves no quedan muchos días en el hospital. Y debemos recordar también que, ¿por qué eso? No solo porque Omicron es menos grave, sino porque también la población está vacunada. La población tiene sus dosis de refuerzo que ayudan a que esa hospitalización no sea de tantos días ni tampoco tan grave. Entonces, son factores que hay que considerar a la hora de comparar los países, ¿verdad? Si vamos a hablar de Paraguay, no podemos decir que es menos leve y descuidarnos por completo, sino que tenemos que decir que es menos grave
yo tengo mis 2 dosis de vacuna, yo tengo mi dosis de refuerzo, muy bien. Mi protección es el tapabocas y el distanciamiento social y listo, ¿verdad? Eso es lo que podemos tener como herramientas ahora mismo. Pero con 2 dosis de vacuna frente a Omicron, sabemos que tenemos alrededor solo del 30% de protección. Entonces ahí ya hay una pequeña desventaja. Eso es un dato interesante, doctora. Lo ideal, porque cuando surgió lo de la Delta, recuerdo que el análisis era, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a la mayor cantidad de gente con 2 dosis? Porque cuando eso era una dosis y la segunda venía 3 meses después, salta lo de la Delta y bueno, agilicemos la segunda dosis porque la Delta se salta la barrera de la primera. Era una explicación muy rápida, ¿verdad? Pero con la Omicron pareciera ser que la tercera es la barrera ideal, digamos, para tener una protección mayor, ¿verdad? Sí, los datos que se tienen con respecto a eso es el número de, digamos, el nivel de anticuerpos, ¿verdad? El sistema inmunológico es muy complejo, ¿verdad? Y no está compuesto solo de anticuerpos, está compuesto por otros tipos de células también, que son un poco más difíciles de que los científicos generen resultados rápidamente. Son experimentos más elaborados, más difíciles, como por ejemplo las células de memoria del sistema inmunológico, ¿verdad? Se cree, se piensa y se espera que esas células de memoria realmente con las 2 dosis de vacuna van a ayudar, ¿verdad? Eso es lo que se espera, pero como no se sabe y se ve que el número o el nivel de anticuerpos baja después de 4 meses de la segunda dosis, por supuesto viene una tercera dosis porque necesitamos hacerle frente a esta epidemia, a este pico que se está acercando. Esos anticuerpos que tenemos en el cuerpo, que nos da la vacuna, ¿verdad? Lo que hace es que son los primeros que están en el cuerpo listos para atacar al virus. Las células de memoria lo que van a hacer es producir esos anticuerpos y eso va a llevar otra vez unos días, no estoy segura el número de días que le cuesta al cuerpo producir esos anticuerpos, pero si tenemos los anticuerpos listos que la vacuna nos da, eso actúa directamente sobre el virus, tratando de que no infecte a las células. Por eso es tan importante la tercera dosis para hacerle frente a Omicron. Y por supuesto Omicron tiene la característica de que produce reinfecciones. Mucha gente leo que dice, yo ya me infecté, yo ya tuve COVID, mi cuerpo tiene las defensas y no. Omicron realmente consigue escapar a las defensas o a la protección que pudo haber tenido una persona con una infección adquirida por la enfermedad y también con las 2 dosis de vacuna, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos ayuda, ¿verdad? La tercera dosis de vacuna que acá se está acelerando. Doctora, y el Omicron, bueno, como para combatirlo de alguna u otra manera, estar vacunados es importante, siempre repetir lo del tapabocas, pero como es mucho más contagioso, lo que tenemos que cuidarnos es de los espacios cerrados, ¿verdad? De las personas con las que compartimos, airear, abrir puertas, ventanas, para que salga un poco de ese aire que podría o no estar contaminado, como no lo sabemos, para poder evitarlo. Entonces, en cualquier lugar donde uno esté, abrir puertas, ventanas, hacer airear, que corra un poco un ventilador, algo, ¿no? Sí, totalmente. Para ustedes ahí ahora puede resultar mucho más fácil eso porque están en verano y es más fácil abrir todas las ventanas, airear todo, que el aire se renueve, ¿verdad? Exacto. Y si vamos a estar con gente fuera de nuestro núcleo, el uso del tapabocas, ¿verdad? El N95 o el KN95 es lo que más se recomienda. Que es lo que más filtra, ¿verdad? el aire. Entonces, siempre el lavado de manos es importante, no solamente durante la época de la epidemia, ¿verdad? Sino del coronavirus, sino que frente a cualquier enfermedad o bacteria o todo, ¿verdad? El lavado de manos es imprescindible, ¿verdad? Y la gente que de repente planea hacer sus fiestas de Año Nuevo, ¿verdad? Tengan en cuenta, por favor, que si se puede hacer al aire libre, en un núcleo más pequeño, porque nos juntamos en Paraguay, nos juntamos mucho con los adultos mayores, ¿verdad? Tanto los padres de algunos que ya son con más de 60 años,
Y los abuelos, ¿verdad? Los abuelos, por más de que el abuelo tenga el refuerzo, por ejemplo, la efectividad que se reporta para una vacuna en un anciano siempre es un poco menor, porque el cuerpo del anciano, el sistema inmunológico ya está un poco más, responde menos, digamos. Entonces ellos son siempre vulnerables. Entonces, tratando de cuidar un poco a nuestras familias, ¿verdad? Es importante planear bien las cenas de fin de año, ¿verdad? Y las aglomeraciones en las compras. Hay que pensar un poco, ¿verdad? Que lastimosamente no son tiempos normales, y esperemos que pronto podamos terminar con esto, ¿verdad? Doctora, cuando hablaste hace rato de un pico, ¿verdad? Que está todavía en ascenso, o sea, no se llegó a la meseta, sino que está en ascenso, y también el aumento de internaciones, ¿cómo están las terapias intensivas en Reino Unido? Sí, las terapias, hay aproximadamente cerca de 1000 personas con intubadas, ¿verdad? Entonces no es mucho, pero va en aumento lentamente, ¿verdad? Lo que aparentemente va a pasar es que acá el pico va a llegar muy rápido. Pasado el año nuevo, de la manera que se transmite y que se consigue transmitir Omicron entre las personas, aumenta muy rápido, y probablemente lleguemos a 200.000 infectados por día confirmados con PCR, ¿verdad? Porque probablemente ya tenemos 200.000 infectados por día, solamente que no todos fueron testados, ¿verdad? Se confunde mucho con la gripe, por ejemplo, los síntomas de Omicron. Y bueno, y recordarle a la gente que esa pérdida de olfato, por ejemplo, ya no es una característica de Omicron, es una... El UK, por ejemplo, el Reino Unido, por ejemplo, ha registrado, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga, estornudo, fluido nasal, ese tipo, todo es gripe, ¿verdad? Aparentemente es gripe. Entonces, la gente que tiene ese tipo de síntomas, lo primero que tiene que sospechar es que tiene coronavirus y no gripe, porque estamos en el medio de una epidemia de coronavirus. Si no es coronavirus, bueno, perfecto, fue una gripe que con el aire acondicionado, con el calor extremo que están teniendo ustedes, realmente uno puede griparse, ¿verdad? Pero tengan en cuenta que si es una gripe, es probable que se puedan contagiar con coronavirus, porque la vía de transmisión es la misma. Entonces, si una persona se engripa en esta época, más con la entrada de Omicron, tengan por seguro que se pueden infectar de Omicron, porque la vía de transmisión es la misma. Claro. Pero ¿cómo diferenciamos eso, doctora? ¿Verdad? Porque justamente ahora con esa alerta se tiende mucho a confundir una gripe, un resfrío y Omicron, ¿verdad? Y a veces, bueno, algunos cuando son muy como miedosos ya dicen, ups, esto es Omicron, anda a hacerte un test. ¿Cómo diferenciamos el Omicron a una gripe? Y la verdad que es muy difícil diferenciar así una misma persona mediante los síntomas, ¿verdad? Yo diría que una de las cosas que podría ser si uno tiene, porque tampoco te vienen todos los síntomas al mismo tiempo. Exacto. Entonces, si uno tiene fatiga, por ejemplo, ahí es una gripe, no sé si da tanta fatiga, con una gripe uno consigue trabajar. Con Omicron puede que no de repente, pero no a todos le da fatiga. Entonces, es un poco de doble filo decir, no, esto es gripe porque no tengo fatiga, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo mejor es hacerse un test rápido. Una vez que se tienen los síntomas, por ejemplo, se acude al test rápido y se soluciona, se saca uno de la duda, ¿verdad? Sí. Entonces, y por supuesto se reporta, ¿verdad? Claro. Eso también es importante, es muy bueno que se empiece a reportar la cantidad de casos que haya para poder hacer seguimiento y poder secuenciar, que el secuenciamiento también es muy importante ahora. Espero yo que el Ministerio de Salud, el gobierno, acompañen a las dos instituciones que son las que están haciendo el secuenciamiento, ¿verdad? de las muestras, porque se identificaron 3, pero podemos decir que es probable que la capacidad sea muy baja, por eso solamente se identifican 3 por ahora. Claro. Entonces eso tiene que aumentar de alguna manera para poder hacerle seguimiento. ¿Para qué vamos a hacerle seguimiento? Solamente para aislarle a la gente, ¿verdad?
Se le hace y hacer un estudio epidemiológico. Para no propagar, claro. Doctora. Para no propagar, una vez que tenés tu test positivo, uno se aísla y no hay más nada que hacer, ¿verdad? Ahí cortás. Sí. Doctora, otra cuestión que es muy interesante, que estamos viendo opiniones de la comunidad científica, sobre todo de España, y tomando como parámetro lo que está ocurriendo en Sudáfrica. Muchos hablan de que sería, y también tomamos la frase que ponemos en pantalla, la que nos dijiste, que se llega a los picos muy rápidamente porque el contagio es tan grande que es como que todo el ascenso de la curva avanza muy rápido. Muchos hablan de que la variante Omicron es algo hasta positivo, digamos, porque generaría el fin de la pandemia a generar una cantidad de contagios muy grande, como una especie de inmunidad de rebaño, pero con síntomas muy leves. ¿Qué pensás al respecto y qué se dice de eso ahí en Reino Unido, la comunidad científica, doctora? Y la verdad que hablar de inmunidad de rebaño es un poco complicado, ¿verdad? Son más leves que Delta, ¿verdad? Un poco más, son menos graves que Delta, pero realmente igual puede ser muy grave si tenemos, como vos mismo dijiste, un número grande de infectados, ¿verdad? Pero sí, no vamos a negar que es menos grave que Delta, no se ve eso, la desesperación que tuvimos con Delta, eso también porque está acompañado con las vacunas que se pusieron, gran cantidad de personas. Pero la inmunidad de rebaño es muy difícil lograr con el COVID, con el coronavirus, porque se necesita, primero se hace un análisis profundo de la efectividad de las vacunas y a personas hay que vacunar considerando esa efectividad. Primero tenemos muchas vacunas, la efectividad varía en las distintas vacunas y necesitamos, cómo se transmite, cuanto más rápido se transmite el virus, necesitamos que más personas se vacunen para tener la llamada inmunidad de rebaño. Es muy difícil, lo que yo leí es que los expertos dicen, es muy difícil llegar a la inmunidad de rebaño con la transmisión tan alta que se tiene, con la reinfección que presenta Omicron y con la vacunación que no se está logrando en varias partes del mundo. O sea, necesitamos 90 a 92% de la población vacunada con una vacuna que tiene una efectividad alta. Entonces, es muy arriesgado hablar de la inmunidad de rebaño, ¿verdad? Por eso, todos tenemos que vacunarnos, porque no es que porque todo mi barrio está vacunado, yo no me voy a vacunar, claro, porque mi barrio me va a proteger. Eso no funciona así acá. Entonces, uno tiene que vacunarse para protegerse y para evitar transmitir, porque el vacunado, por más de que a veces consiga transmitir también el virus, lo hace en mucho menos cantidad, digamos, ¿verdad? Entonces, de esa manera también uno protege a los familiares, ¿verdad? Acuérdense que los niños no están vacunados. Se ve un aumento de hospitalizaciones de niños, tanto en Sudáfrica como en el Reino Unido. Eso es lo más preocupante. En Brasil también fue un gran problema en estos días porque el ministro de Salud no quiere aprobar las vacunas para los niños porque, bueno, una expresión un poco feliz aplicó y dijo, no son tanto los niños que están falleciendo. Entonces, realmente la gente entró en pánico con ese tipo de expresiones. O sea, hay niños que están falleciendo, especialmente los menores de 2 años, porque son muy vulnerables ellos y no tienen ni chances de vacunarse todavía. Y esa premisa luego es incongruente porque si vos crees que porque tu barrio está todo vacunado, tu barrio vacunado incluso se puede contagiar, solo que va a tener vacuna que le proteja para no llegar a un estado crítico, ¿verdad? A una internación, a algo grave. Pero vos que no estás vacunado y si todo tu barrio vacunado se contagia, te contagia a vos y vos no tenés protección, o sea, no tiene sustento. El ejemplo es más que nada por lo de la inmunidad de rebaño. Claro, pero hay gente que cree eso. Que vimos que de hecho hay premisas a nivel mundial, ¿verdad? De que la Omicron podría hasta significar el final de la pandemia y bueno, ojalá así lo sea, ¿verdad? Por la cantidad de contagios que genera muy rápidamente. Bueno, doctora, agradecerte por este contacto y mantenernos siempre al tanto de cómo está la cosa allá, ¿verdad? En Paraguay, dentro de todo, como decís, tenemos probablemente un preaviso de cómo va el mundo
porque nos llega después todo. O sea, hoy recién estamos con los 3 primeros casos confirmados de Omicron. Y bueno, viendo el comportamiento de afuera y además cómo avanzan los primeros datos que se tienen sobre esta variante. Y como dijo la doctora, para cerrar nomás, Henry, antes de pedirla, que es importante, cuando uno tenga un resfrío, irse a hacerse el test para descartar ya si es contagio de COVID, si es solo una gripe, un simple resfrío. Entonces, uno ya evita las dudas, ya sabe lo que tiene, si tiene que aislarse, se aísla, me parece que es lo correcto. Así que muchísimas gracias, doctora, también por ese dato. Gracias, doctora. Sí, sí, no hay problema cuando quieran y en estos días está un poco, por el tema de las fiestas, los datos no se están actualizando tan rápido aquí, pero yo creo que esta semana van a salir más datos de lo que fue el secuenciamiento y los test que se están haciendo en gran cantidad. Entonces vamos a ir contando a ver cómo resultó esto, ¿verdad? Considerando la Navidad, ¿verdad? Sí. Y estos días en que la gente sale más. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. La doctora Fabiola Román, que es bióloga en Reino Unido, y ella nos cuenta cómo van analizando los datos desde allá respecto a Omicron. Datos muy interesantes.